Hola compañeros, pues ya es hora de realizar nuestra actividad integradora 1 de esta semana 3 de nuestro módulo 17. La actividad se llama ¿Podemos saberlo? Soy Jorge Alonso y como siempre es un gusto estar otra vez con ustedes. Pues, pues nada, como siempre también hay que empezar rápido la actividad para terminar rápido. Espero que el video no sea largo porque no son muchas cosas las que nos piden y procuraré hacerlas pronto. Entonces, aquí aparece la pregunta ¿qué hacer? Y dice, investiga sobre el número de ciclones tropicales ocurridos en México del 2009 al 2011 en el Océano Atlántico. Nos proponen revisar esta página. Si yo le pico, me va a mandar a su vez a un documento y en la misma actividad nos dicen que revisemos a partir de la página 173. En esa página 173 básicamente lo que aparece es lo que necesitamos, es decir, una tabla en donde se muestra el número total de ciclones tropicales año con año. Entonces, revísenla con calma y van a ver que no está nada difícil. De hecho, nosotros necesitaríamos las columnas o los renglones, perdón, de los años 2009, 2010 y 2011. Entonces yo ya descargué el PDF para que se vea mejor y pues básicamente es lo mismo. Aquí está, es la misma información, la pongo más grande para que se aprecie mejor. Los renglones que necesitamos son los renglones correspondientes a 2010, a 2009, 2010 y 2011. En la actividad nos dice precisamente eso, que tenemos que investigar el número de ciclones tropicales ocurrido en México de 2009 a 2011 en el Océano Atlántico. Entonces, pues vamos a hacer eso. Investiga el número de ciclones de 2009 a 2011 en el Océano Atlántico. Viendo esta tabla es muy fácil obtener esa respuesta porque precisamente al inicio de la tabla lo que hacen es precisamente decirnos el año, el total de ciclones tropicales en todo México, pero si nos fijamos aquí nos dicen el total de ciclones en el Océano Pacífico y el total de ciclones en el Océano Atlántico. Por ejemplo, en 1970 hubo 3 ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Entonces, lo único que tenemos que hacer es copiar estos tres renglones en Excel para poder trabajar los datos. Entonces, a mí no me permitió copiarlos así de un jalón, lo cual hubiera estado mejor. Yo los copié, pero los tuve que ir poniendo manualmente. Entonces, aquí yo ya tengo mi tabla en Excel y si se fijan, aquí nada más tengo los 3 años que nos piden, 2009, 2010 y 2011. Entonces, total de ciclones tropicales, depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes moderados y huracanes intensos. Entonces, yo entiendo que pues esto va en una escala, ¿no? Los más débiles, los más débiles o las más débiles, perdón, los más débiles ciclones tropicales se les denomina depresiones tropicales. Los siguientes en intensidad se les denomina tormentas tropicales. Los siguientes en intensidad ya se les denomina huracanes, en este caso moderados, y los más fuertes o los ciclones tropicales más fuertes o de mayor intensidad son los huracanes intensos. Entonces, bueno, esta tabla se entiende por sí sola y, por ejemplo, si nos fijamos, en el 2009 hubo solamente un ciclón tropical en el Océano Atlántico. Entonces, para responder cuántos ciclones tropicales hubo en el Océano Atlántico, lo único que tenemos que hacer en este caso sería sumar
estas 3 celdas. Y precisamente voy a mover esto para que no me estorbe. Y precisamente eso es lo que hice aquí. Sumé esas 3 cantidades y pues ya ahí obtengo el dato. Entonces, esta parte no está nada difícil. Cuantifica los ciclones tropicales, no, perdón. Investiga sobre el número de ciclones tropicales ocurridos en México de 2009 a 2011 en el Océano Atlántico. Lo acabamos de hacer y la respuesta es que hubo 11 ciclones tropicales en México, en el Océano Atlántico, en esos 3 años. Ahora, lo siguiente que nos piden es, bueno, es que es lo mismo, o sea, de hecho la pregunta 2 es la misma, ¿no? Cuantifica los ciclones tropicales, ocurridos en México entre 2009 y 2011 en el Océano Atlántico. Pues ya, lo acabamos de hacer. Menciona cuántos ciclones tropicales han ocurrido en México en el periodo determinado. Para mencionar cuántos ciclones tropicales han ocurrido en México, yo entiendo que en general en México, es decir, considerando tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, es decir, los ciclones tropicales totales, pues es lo mismo. Lo único que hay que hacer es sumar esta columna, lo cual ya lo hice aquí, y pues la respuesta evidentemente en este caso es 24. Entonces, ya una vez que nosotros hicimos nuestra tabla de datos, esas 2 respuestas son bastante sencillas y hasta triviales, ¿no? Entonces, pues a ver, sigamos. Esta es la parte interesante de la actividad, la que tiene que ver con la pregunta 3. Dice, argumenta la posibilidad o la probabilidad, yo aquí más bien le diría probabilidad, argumenta la probabilidad de ocurrencia o de que ocurran ciclones tropicales en México. En un documento menciona cuál de los tipos de distribución de probabilidad permitirían hacer una proyección sobre los posibles ciclones tropicales en México. Con base en ello, argumenta cuál sería la probabilidad de ocurrencia. Entonces, este tercer punto es el único interesante de esta actividad. Hay que hacer 2 cosas. Primero, identificar qué distribución de probabilidad nos permitiría calcular la probabilidad de ocurrencia de ciclones en México. Vamos a centrarnos en eso. Y para eso tenemos que hacer algo muy parecido a lo que hicimos la semana pasada, es decir, revisar el documento en extenso y fijarnos en los 3 tipos de distribución que ya vimos. La distribución binomial, la distribución Poisson y la distribución normal. En este caso solo me voy a centrar en la distribución Poisson. Y justamente en el documento en extenso dice que la distribución Poisson sirve para eventos independientes que ocurren en un módulo disciplinar determinado a una velocidad constante en el tiempo. Y ponen ejemplos. Por ejemplo, presencia de viento, presencia de granizo, ocurrencia de accidentes, etc. Entonces, presencia de viento o presencia de granizo son cosas, digámoslo así, fenómenos meteorológicos parecidos a la presencia, por ejemplo, en este caso de ciclones tropicales. Y también nosotros ya habíamos visto la semana pasada que la distribución Poisson, y aquí lo dice, es usada para representar el número de eventos de poca frecuencia, como ya lo dijimos, como accidentes, ahorita se me va un poco la onda, pero en general, como productos defectuosos en una fábrica. Entonces, creo que con esas cosas que ahorita he mencionado, ya tenemos bastantes elementos que nos indican
que la distribución que nos sirve en este momento es la distribución de Poisson. Entonces, pues esto que acabo de decir les puede servir para argumentar con qué distribución atacarían el problema que queremos atacar. Entonces, pues ya, lo siguiente que hay que hacer es calcular la probabilidad, es decir, ahora sí llevar a la práctica la distribución Poisson. Entonces, aquí mismo en el documento en extenso, si seguimos leyendo, nos dan la fórmula y nos van a explicar cómo utilizarla. Es más, nos ponen un ejemplo. Este ejemplo, sinceramente, creo que no está tan fácil de entender. Esa es solamente mi opinión. Creo que no está tan fácil de entender. Yo les recomiendo que por su cuenta busquen otros ejemplos de la distribución Poisson que sean más fáciles de comprender. Entonces, pues lo que vamos a hacer es eso, utilizar la fórmula y ver qué sale. Entonces, si nosotros leemos aquí, nosotros vamos a enterarnos que para calcular o para utilizar la distribución Poisson necesitamos conocer el número promedio de eventos. En este caso, nosotros necesitamos conocer, en el caso o sea, ¿cuál es este caso? Este caso es el número de ciclones que ocurren en México durante un año. Para eso, para utilizar la distribución Poisson, necesitamos conocer el promedio anual de ciclones tropicales en México. Entonces, ese dato lo podemos obtener precisamente del documento que nos sugieren utilizar. Si nosotros leemos aquí arriba, justamente dice eso, el promedio anual de afectación directa de ciclones tropicales en México es de 4.5. Y de hecho, si nos fijamos aquí abajo, ese promedio de 4.5 se puede obtener sumando todos los ciclones tropicales que han ocurrido en todos los años y dividiendo entre el número de años que hay en esta tabla. Entonces el promedio aquí también se obtiene y es 4.5. Yo voy a utilizar ese dato, es decir, yo voy a considerar que en México el promedio anual de ciclones tropicales es de 4.5 y ese dato, como acabo de mencionar, lo saqué de la tabla que nos piden consultar en la propia actividad. Entonces, vamos avanzando. Ya sabemos que para determinar cuál es la probabilidad de que ocurra un ciclón en México, necesitamos utilizar la distribución Poisson. Además, sabemos que para utilizar la distribución Poisson necesitamos conocer la lambda, es decir, el número promedio de eventos que ocurren por periodo de tiempo. Entonces, si se fijan, aquí yo coloqué la fórmula que vamos a utilizar. La distribución Poisson se calcula así. X es, en este caso, la X sería, si yo pongo 1, 2 o 3, sería calcular la probabilidad, por eso es P, la probabilidad de que ocurra un huracán en este problema, porque estamos hablando ahorita de ciclones tropicales, perdón. Entonces, X en este caso sería el número de ciclones tropicales. Si yo le pongo 1, lo que estaría calculando es la probabilidad de que ocurra solo uno o solo un ciclón tropical en un año. ¿Y por qué en un año? Porque yo estoy considerando como mi unidad de tiempo un año. Entonces, y la fórmula está aquí, es E a la menos lambda. ¿Lambda quién es? Lambda en este caso es el promedio. Eso ya lo había explicado. Lambda en la fórmula, esta letra griega es lambda y es el promedio de eventos en un periodo de tiempo. En este caso es el promedio de ciclones tropicales en un año, que es 4.5. Entonces, para aplicar la fórmula es E, que es la exponencial, E a la menos lambda, por lambda
a la x, donde x es esta x, es decir, x en este caso sería el número de ciclones que estamos considerando, dividido todo entre x factorial. Entonces, yo aquí ya hice eso. Aquí yo estoy considerando x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 y así sucesivamente hasta 9. Yo ya aquí hice los cálculos, pero como varias veces he hecho, voy a hacerlos otra vez porque justamente eso es la parte interesante de esta actividad. Entonces lo que voy a hacer es copiar otra vez esto para volver a hacer esa tabla. Entonces ya la copié. Aquí voy a hacer un poco más de espacio. Aquí no se necesita espacio. Ahorita voy a ir explicando todo, no se preocupen. Aquí vamos a darle un poco de formato, queremos así. Entonces, fíjense, aquí, de hecho, aquí me convendría poner número de ciclones tropicales, eso sería nuestra X. Entonces, número de ciclones tropicales, eso sería o es nuestra X. Entonces, número de ciclones tropicales, vamos a calcular la probabilidad de que en México no ocurra ningún ciclón tropical, es decir, que ocurran 0 ciclones tropicales. Vamos a considerar la probabilidad de que ocurra un solo ciclón tropical, la probabilidad de que ocurran 2 ciclones tropicales y así podríamos calcular más probabilidades. Para no estar haciendo todo, podemos seleccionar y utilizar las herramientas de Excel para que ya Excel automáticamente nos haga una lista. En este caso la voy a hacer hasta 12, es igual, no importa. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es esto. Voy a sustituir los valores de esta fórmula. Entonces, P de X, cuando en este caso voy a calcular la probabilidad cuando X es igual a 0. Entonces me dicen que es la exponencial. Recuerden, la exponencial es un número como pi. Todos sabemos que pi vale aproximadamente 3.1416, bla, bla, bla. La exponencial es un número como ese. El valor de la exponencial es 2.27 y no recuerdo qué más decimales. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a calcular la fórmula. Si se fijan aquí, ya está calculada. O sea, una cosa que quiero explicar es que ustedes con una calculadora, digámoslo así, manual, podrían ir calculando o sustituyendo los valores de esta fórmula y poderlo hacer como tradicionalmente lo haríamos, es decir, utilizando una calculadora e ir haciendo las cuentas y anotándolas en un cuaderno y poco a poco ir resolviendo esta fórmula. Pero lo que yo les propongo es que justamente utilicemos Excel, porque en Excel se puede hacer todo. Y la ventaja de Excel es que si yo meto la fórmula, solo tengo que meter la fórmula una vez y ya después voy a poder copiar esa fórmula y poder resolverlo para los demás valores. Entonces, ahorita voy a resolver la fórmula para x igual a 0. Es decir, para la probabilidad de que haya 0 ciclones en un año. Entonces la fórmula me dice que lo primero que tengo que hacer es la exponencial a la menos lambda. Acuérdense, ¿quién es lambda en nuestro caso? En nuestro caso, lambda es 4.5. Aquí está, que es el promedio de ciclones anual. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a meter la fórmula. Como voy a empezar a meter una fórmula, tenemos que poner igual. Aquí le ponemos exponencial y, a ver, no me acuerdo, perdón. Sí, exponencial, es que no me lo reconoce. Exponencial, devuelve, y fíjense, si yo le pongo exponencial, Excel ya me reconoce la fórmula y me dice, devuelve
e elevado a la potencia de un número determinado. Entonces le digo, sí, sí quiero. Entonces este exponencial es lo equivalente al número e. Entonces le digo, sí quiero usar esa, y me dice, elige qué número quieres utilizar. Yo le digo en este momento, pues quiero utilizar el número que está en esta casilla. Entonces ahí cierro el paréntesis y le pongo enter. Entonces hasta ahorita solamente he metido esta parte de la fórmula. Ahora esta parte de la fórmula tengo que multiplicarla por lambda, y a su vez lambda está elevado a la x. Entonces lo que tengo que hacer es aquí, ahora eso, multiplicar. En Excel, para multiplicar hay que utilizar el asterisco. Entonces es la exponencial asterisco, es decir, multiplicado por lambda. En nuestro caso es lambda a la x. Nosotros que tenemos que usar en este momento, tenemos que usar la potencia. La fórmula potencia es esto: agarrar un número y elevarlo a otro número. Entonces, para hacer eso necesitamos utilizar la fórmula de potencia. Entonces, aquí voy a utilizar eso, potencia. Es que lo estoy haciendo mal. Ahí está. Sí, y fíjense, ahorita me di cuenta de otro error que estoy haciendo mal. Entonces, vean, aquí es e a la menos lambda. Ahorita yo tengo que ponerle menos el número que está aquí. Eso va a tener más sentido después. Después, como habíamos dicho, tenemos que multiplicar y escribir la siguiente función, que es potencia. Aquí está. Y ya Excel reconoce la fórmula y dice, devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. Entonces le digo, sí quiero usar esa fórmula. Entonces tengo que elegir qué número y qué potencia. En este caso el número es lambda y la potencia es x. Entonces, como el número es lambda, tengo que utilizar el valor de mi lambda, que en este caso es 4.5, y por lo tanto elijo esta casilla. Me dice que ponga una coma. Excel me dice, ya que elegiste el número, que ya lo elegí, pon una coma. Y en este momento tienes que elegir la potencia. La potencia vuelve a ser este número y por lo tanto voy a elegir otra vez esta casilla. Entonces cierro el paréntesis porque ya terminé esa fórmula, y en este momento lo que he hecho es e a la menos lambda. Eso está aquí, e a la menos lambda, es decir, exponencial a la menos esta casilla que es la lambda. Más, aquí le puse más, aquí no es más, aquí es por lambda elevado a la x. Por eso puse potencia de lambda, que es 4.5, elevado a la x, que en este caso nuestra x es 0. Entonces ya nada más falta dividirlo entre x factorial. Ahora, entonces eso quiere decir que tenemos que todo eso lo tenemos que dividir perdón, esto es que no lo quiero hacer mal, por eso estoy haciendo todo esto. Quiero ver cómo ya lo había hecho para no equivocarme. Entonces, para dividir, tenemos que utilizar el signo de división, que en este caso es este, y hay que poner x factorial. Entonces, acuérdense, el factorial significa, por ejemplo, factorial de 3 es
3 por 2 por 1. Factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces en este caso hay que poner el factorial de x. En este caso nuestra x es 0, entonces habría que poner el factorial de 0. Pero lo mismo, el factorial lo podemos poner con fórmula. Entonces esa fórmula es la siguiente. Ya no me acuerdo, aquí ya la tenía, por eso la fórmula es factorial. Entonces regreso otra vez a mi fórmula. Divido, empiezo a escribir la fórmula, ya me la reconoce y me dice, esta fórmula sirve para el factorial de un número. Entonces le digo, sí quiero usar esa fórmula. Cuando le digo que sí quiero usar esa fórmula, me dice que escoja el número, le digo, pues el número otra vez va a ser mi x. Entonces, ahorita me acabo de dar cuenta de otro error. Es e a la menos lambda. Lambda es el promedio. Aquí no tendría que ir sino que tiene que ir el promedio que está aquí, es este. Ahora sí. Entonces, ya yo lo que acabo de hacer es meter esta fórmula, la acabo de meter utilizando las fórmulas que me da Excel. Eso es lo difícil de Excel. Lo difícil de Excel es meter lo difícil de hacer en Excel es meter la primera vez la fórmula. Pero una vez que ya metimos por primera vez la fórmula, para hacerlo en todos los demás casos ya nada más vamos a tener que copiar y pegar. Y ahorita lo vamos a ir viendo con calma. Entonces vean, ahorita ya Excel acaba de calcular y acaba de decirme la probabilidad de que ocurran 0 ciclones tropicales en México en un año es de 0.01 y más decimales. Es decir, si lo ponemos en porcentaje, esto es del 1%, o sea, es muy baja la probabilidad, alrededor del 1%, de que ocurran 0 ciclones. Es decir, lo más probable es que eso no pase, es muy baja la probabilidad de que ocurran 0 ciclones. Ahora, ¿qué va a pasar si esta fórmula yo la copio y la pego en las demás casillas? Lo que es de esperar es que ya automáticamente Excel calcule la probabilidad de que ocurra un ciclón, 2 ciclones, 3 ciclones, 4 ciclones y así sucesivamente. Lo voy a hacer. Le doy Enter y me pone ceros. Entonces algo está pasando, pero no se preocupen, es muy fácil de solucionar. Entonces vean, aquí lo que está pasando es que Excel sí está ocupando esta casilla, que es la que debe de ocupar, pero está ocupando esta casilla y no tendría que ocupar esta casilla, tendría que ocupar la de arriba. Entonces, yo quiero que esta casilla no se baje. Fíjense, si yo voy moviéndome, pongo otra. En este caso, Excel sí está ocupando esta casilla que es la que corresponde, pero está ocupando esta, que no es la que corresponde. La que corresponde todo el tiempo es la de 4.5. Entonces, Excel, cuando recorre las fórmulas, también va recorriendo las casillas. Las de aquí las va recorriendo y las de aquí las va recorriendo. Pero en este caso, nosotros queremos que estas sí las recorra y que esta no la recorra, queremos que todo el tiempo la deje aquí. Para eso vamos a usar un truco. Y esto que voy a hacer es muy fácil de usar, es muy fácil de hacer. Vean, ahorita voy a borrar todas estas casillas, las voy a borrar porque están mal hechas. Entonces, vean, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí le tenemos que decir a Excel, esto pongan atención, si yo pongo aquí un signo de pesos y aquí también un signo de pesos, lo que va a pasar es que esta casilla,
que es esta, se va a quedar fija, porque nosotros queremos que se quede fija. Entonces nos conviene hacer eso. Entonces ya con eso, fíjense, aquí en la fórmula lo que hice fue eso. A esta casilla que corresponde al 4.5 le puse un signo de pesos y un signo de pesos para que la deje fija. Ahora, como también ocupamos en otra ocasión esta casilla, también ahí hay que ponerle signo de pesos. Entonces falta hacer eso. Hasta este momento yo nada más le he puesto signo de pesos a la primer casilla a la primera vez donde apareció lambda. Como aquí también otra vez aparece lambda, que es este 4.5, aquí hay que ponerle un signo de pesos y otro signo de pesos. Y con esta orden lo que le estamos diciendo a Excel es que en esta fórmula, esta casilla la deje fija todo el tiempo. Entonces ahora sí le doy Enter. Ahorita el resultado aquí no cambia porque la casilla es correcta. Ahora sí, si yo copio esta casilla y la paso a todos los demás, ahora sí debe de darme los resultados correctos. Y ahí está. Si nosotros comparamos, estos resultados son los que yo ya había obtenido. Entonces, fíjense, ahora en este caso, aquí está utilizando esta casilla y está ahora sí utilizando esta casilla, que es la que queremos que utilice. Si se fijan, esta casilla sí se va recorriendo, pero la casilla azul se está quedando fija y eso es porque le puse un signo de pesos o más bien dos signos de pesos en esa casilla. Entonces, pues ya, nosotros ya acabamos. Vean, lo que acabamos de ver ahorita es que nosotros aplicamos esta fórmula ya 12 veces de manera automática utilizando Excel. Es decir, con lo que acabamos de hacer podemos decir que la probabilidad, o sea, podemos decir, utilizando la distribución de Poisson, la probabilidad de que ocurran 0 ciclones en México en un año es del 1% aproximadamente o 0.01 bla 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 más números. La probabilidad de que ocurra un ciclón es del 0.04, que en porcentaje es alrededor del 4%. Y así la probabilidad de que ocurran dos ciclones es del 11%, la probabilidad de que ocurran 3 ciclones es del 16%. Y así, si se fijan, aquí la probabilidad va subiendo, pero ya en algún momento empieza a bajar. Es decir, fíjense, lo más probable es que en México ocurran 4 o 5 ciclones, 18 o 17, pero ya cuando la probabilidad es de 6 ciclones, ahí otra vez empieza a bajar, es de 12%. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurran 12 ciclones no es ni del 1%, o sea, es ya muy baja. Entonces, según la distribución de Poisson, lo más probable es que en México ocurran 4, es más, entre 3, 4 y 5 o hasta 6 ciclones al año, lo cual sí parece bastante razonable. Eso también nos dice que seguramente sí hicimos bien en escoger la distribución Poisson. Ahora, una cosa que a mí me pareció sumamente interesante y bueno, me pareció muy interesante y a lo mejor van a decir que entonces para qué expliqué todo lo anterior. Lo que me pareció muy interesante es que Excel ya tiene una fórmula que calcula de la distribución Poisson directamente. Es decir, nosotros no tendríamos que haber metido toda la fórmula a mano. Aquí lo que hicimos fue meter toda la fórmula a mano. Lo sorprendente de Excel es que Excel ya tiene incorporada la fórmula. Entonces, Excel ya tiene la fórmula de distribución Poisson y ya es muy fácil. Entonces, vean, lo anterior lo hubiéramos podido hacer mucho más fácil así. Fíjense. Otra vez, voy a meter el signo de igual. Eso indica que voy a empezar con una fórmula y le voy a poner
Poisson. Entonces fíjense, aquí ya la reconoce. Aquí me dice, devuelve la distribución de Poisson. Entonces pues ya sin hacer tanto rollo, la podemos calcular de manera directa. Entonces le decimos, sí queremos calcular esa distribución. Entonces Excel me dice, necesitas meter una X, es decir, el número que vale X en este momento. Pues ese ya sabemos que en este caso sería 0. Escogemos esa casilla. Después Excel me dice, después de que ya escogiste la X, pon una coma. Y ya que pusiste la coma, te dice que pongas la media, es decir, el promedio, porque la distribución Poisson necesita un promedio. Ya habíamos dicho, o hemos dicho varias veces que nuestro promedio es 4.5. Lo ponemos. Pero ahora, nosotros sabemos que en el promedio, para que esta casilla se quede fija, ya acabamos de explicar que es necesario poner un signo de pesos y otro signo de pesos. Entonces de una vez lo ponemos. Ya que hicimos eso, ponemos una coma. Ahora, aquí Excel nos dice que si queremos la distribución de Poisson acumulada o la sencilla, digámoslo así. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Voy a poner que quiero la distribución acumulada. Entonces, como quiero la acumulada, voy a escoger esa opción. Entonces, ahí Excel en automático pone verdadero. Yo lo único que tengo que hacer ya nada más es cerrar el paréntesis y ponerle Enter. Entonces, si se fijan, este valor que está aquí coincide con el que está acá. Es decir, eso quiere decir que nuestra fórmula está bien aplicada. O al menos para mí, eso me dice que lo que hicimos aquí está correcto, ¿no? Porque el resultado que me da Excel es el mismo. Entonces, como quieran verlo, es decir, tanto lo que hicimos como Excel está correcto. Entonces, aquí lo único que tendría que hacer es otra vez ponerle control C y copiar y pegar a todos los demás valores que yo quiero calcular. Entonces, ya lo hice y si se fijan, estos valores son distintos a los que teníamos. Fíjense, esto lo voy a explicar con el ejemplo que ponen en la plataforma. En el ejemplo de la plataforma, cuando están calculando la probabilidad de que un equipo meta goles, en este primer ejemplo calculan la probabilidad de que el equipo meta solo 3 goles, o sea que la probabilidad de que el equipo meta en un partido exactamente 3 goles y calculan la probabilidad. Pero después van a calcular una probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de que el equipo meta 2 goles o menos, por eso se escribe X menor o igual a 2. Si X, que en este caso son los goles, son menor o igual a 2, quiere decir que el equipo podría meter 0 goles, 1 gol o 2 goles. Entonces por eso ponen la probabilidad de que sean 0 goles más la probabilidad de que sea un gol, más la probabilidad de que sean 2 goles. Y después lo único que van a hacer es sumar esas 3 probabilidades. Entonces, la probabilidad de que el equipo meta o un gol o 2 goles o 3, la probabilidad de que el equipo meta o 0 goles o un gol o 2 goles, pues ya es mucho más, es 0.6, que en porcentaje es el 60%. Básicamente eso es lo que hace esta probabilidad. Es decir, en este renglón la probabilidad acumulada significa que es la probabilidad de que haya 0 huracanes y por eso este resultado sí coincide con el que teníamos. Este segundo resultado es la probabilidad de que en México haya 1 o 0 huracanes, por lo tanto es la suma de estos dos. Y así, este que está aquí es la probabilidad de que en México haya 2 o 1 o 0 huracanes en un año y así sucesivamente. Por eso se llama probabilidad acumulada. Ahora, para calcular la probabilidad bruta o sencilla, que es la que ya habíamos calculado a mano, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de elegir la acumulada, tenemos que elegir la sencilla. Entonces lo único que voy a hacer es lo mismo, buscar
la fórmula de distribución Poisson, ya la encontré, le digo sí quiero esa y otra vez le voy a decir, pues otra vez quiero esta casilla, mi media, otra vez, ahorita hay que subirnos porque ya quedó abajo, mi media otra vez es esta casilla y ya sabemos que hay que poner los signos de pesos, signo de pesos ahí, signo de pesos ahí, hay que poner coma y ahora le vamos a poner en función de probabilidad bruta o sencilla. Elegimos esa y lo único que tenemos que hacer es cerrar el paréntesis y darle enter. Entonces este valor otra vez vuelve a coincidir con el primero, pero ahora si le pongo control C y lo copio a las demás casillas que yo quiero, estos valores ahora sí deben de coincidir con estos valores que son los que ya habíamos obtenido. Le voy a poner enter, ahí está. Entonces vean, exactamente, son los mismos valores. Entonces, hasta ahorita ya básicamente terminamos la actividad. Esta es la tabla que yo había realizado y acabamos de realizar otra vez esta tabla. Con esto que acabamos de hacer en Excel, básicamente está hecha la actividad. Lo único es que hay que darle un formato adecuado, presentarlo muy bien y responder adecuadamente todas las preguntas. Entonces vean, la actividad tenía 3 pasos. Investigar sobre el número de ciclones tropicales ocurridos en México de 2009 a 2011, para lo cual hay que consultar el documento que ya consultamos. El segundo paso era cuantificar o contar o sumar, como lo quieran decir, cuántos ciclones tropicales ocurrieron de 2009 a 2011 en el Océano Atlántico, lo cual ya habíamos hecho y estaba muy fácil. Y el tercer paso es argumentar la posibilidad de que ocurran ciclones tropicales en México. Ese fue el más interesante, para lo cual hicimos varias cosas. Primera cosa que hicimos fue argumentar el por qué utilizamos la distribución Poisson. Después, nosotros calculamos a mano, bueno, utilizando Excel, calculamos la distribución, digámoslo así, sencilla o bruta, de que ocurra 0, 1 o varios huracanes, ciclones tropicales. Y después platicamos que también podemos utilizar las fórmulas que ya Excel te da para la distribución Poisson. Y de hecho, Excel te da una distribución Poisson acumulada y una sencilla. Ya utilizamos las dos. Entonces, aquí podrían, por ejemplo, ustedes decir, explicar, por ejemplo, la probabilidad de que haya 5 huracanes, 5 ciclones tropicales en México es 0, es del 70%, y este 70% resulta de sumar la probabilidad de que ocurran 0 más la probabilidad de que ocurran 1 y así. Eso es haciéndolo igualito a como lo hacen aquí en el caso del ejemplo en donde hablan de un equipo de fútbol y el número de goles que va a anotar. Entonces, pues ya, lo demás corre por su cuenta, es decir, darle un buen formato, argumentar bien las preguntas. Creo que lo difícil ya lo hicimos. Espero que se haya entendido y siempre prometo que van a ser videos cortos, pero creo que al final de cuentas no terminan siendo tan cortos. Pero considero que lo que hago vale la pena porque sí le dedico tiempo no solo a resolverla de esta es la respuesta y ya, sino que trato de explicar por qué, trato de dar más soluciones, trato de explicarlo a detalle. Yo he visto que hay personas que valoran eso y pues lo agradezco. Entonces, hasta luego. Espero que estén bien.